Está bien, está bien. Hola, buenas tardes. Somos el grupo 2 y venimos con mi compañero Alan a hablar sobre las preguntas del Foro de Construcción Social. Y mi compañero Alan va a empezar por la pregunta uno, que es sobre qué debate ético plantea el documental y por qué. Alan, ahora puedes hablar. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, vamos a arrancar con la consigna número uno. ¿Qué debate ético plantea el documental y por qué? En sí, el debate ético que plantea es que es poco ético que Facebook no haya robado, digamos, los datos y lo haya comercializado con una empresa, por ejemplo, como es Cambridge Analytica, donde, no, donde ellos almacenaron y vendieron todos nuestros datos, ya sea nuestros posteos y hasta nuestros mensajes privados a esta empresa. Y esta empresa, en base a su conocimiento, conjuntamente a la suma de datos e información, hizo una inteligencia en el sentido de que podían adulterar información, crear publicaciones falsas, y eso puede afectar nuestra democracia. Es más, hasta supuestamente intervinieron en las elecciones de Donald Trump y también en la separación de Gran Bretaña en el BRICS. Eh, esta gente a su vez pudo crear, se llama racismo al crear publicaciones falsas. O sea, la gente que son racistas le envía publicaciones en contra de, por ejemplo, la gente de color oscuro, digamos, y viceversa. Todo para que haya racismo y odio. Y, y en sí sería eso, porque no es ético. No sé si quieres agregar algo vos, Alejandro. No, claro, de lo que hablabas de las votaciones que estaban, por así decirlo, adulteradas, era por la gente muy influenciable que habían, al haber comercializado esos datos, que era un gran negocio por detrás, no era simplemente algo inofensivo, sino que valían muchísimos esos datos, simplemente los datos. Eh, la empresa, eh, ¿cómo llamaba la empresa? Era Cambridge Analytic. eh, Creó perfiles donde descubrieron qué personas eran Cambridge, Cambridge Cambridge Analytica. Analytica, ¿sí? Crearon perfiles donde qué personas eran más susceptibles a convencerlas y cuáles no. Y a estas personas que eran más susceptibles las engañaron atacándolas con publicidades falsas, artículos y así hasta que eh, cambiaran su voto o no. Em, Y además de eso, no solo hablamos como dijimos, no de la privacidad rota, sino el gran comercio que había y además de que no sabemos exactamente la cantidad de recapitulación de datos que habrán sacado y al día de hoy que siguen pudiendo recapitular las redes sociales y eh, otras compañías que tratan sobre eso, sobre la información de datos. Em, Hablaba el documental de que podría ser algo más peligroso, de que podría llegar a convertirse todo esto en un arma o incluso generar guerras y más, así como explicaba mi compañero, además eh, de las situaciones raciales que pasaba. Y, y al día de hoy con el tema de las personas susceptibles Claro, cada vez ellos lo que hacían, son mayores. Cada vez hay más personas susceptibles, más personas que son más fácil de convencer o de engañar y con cada vez menos edad. Yo tengo hasta una hermana que posiblemente cuando llegue a los 9 10 años seguramente quiera tener una red social que al día de hoy utiliza, que es TikTok, pero de parte nuestra. Y ya el simple hecho de usarla ya es una forma de que el mundo de la tecnología que tanto avanza es casi imposible de negar y muy difícil de controlar. No hay un gran control sobre estas empresas que recapitulan datos.
No sé si quieres decir algo más, Alan. Sí, no, en base al punto uno, que esta empresa lo que hacía era, como dijiste vos, hacía algoritmos donde podía sacar los perfiles de las personas y en base a eso, como dijiste vos, eh, se basaba en la gente más vulnerable y eso que hacía después, que por ahí era el porcentaje de población que necesitaban para ganar una elección, que fue lo que pasó con las elecciones de Donald Trump. Eso sería lo que competiría el punto uno. Y lo que es el punto 2 hace alusión a un sistema capitalista basado en el consumo de productos y servicios por parte de la sociedad. Y el documental plantea una dictomonía central, digamos, como una bifurcación. A mi manera de entender es que si nosotros seguimos por el lado de la tecnología, está bien, vamos a estar más conectados, va a haber más innovaciones, pero también tiene otra parte que es el lado oscuro de las redes, como decía mi compañero, que, por ahí uno no lo ve, todas esas cosas, porque es intangible, no lo puedes tocar, pero hay gente atrás que puede usar esto en nuestra contra y puede recopilar información y después la puede adulterar y lo mismo que hizo Cambridge Analytica. Entonces ahí está la dictonomía central. O sea, si seguimos por el lado de hacer más redes sociales y hacer más conocimientos o innovaciones tecnológicas en base a lo que es red virtual y almacenamiento de datos, o tratamos de ser un poco eh, más cautos en el tema de la información de datos virtual, sin que esté regulado, porque ese es el tema también, que no está regulado por nadie. El mismo Facebook había dicho supuestamente que ellos habían bloqueado todos los datos para que nadie los pueda seguir visualizando, y Cambridge Analytica en el documental manifestaba que ellos podían seguir descargando información de Facebook, siendo que ellos habían dicho que no se podía. Entonces, ¿qué quiere decir? Como que solo fue una pantalla para seguir vendiendo los datos. Sí, más que nada de eso era mi punto de vista, Te digo si quieres salir. sino del gran avance y del gran consumo. O sea, las personas cada vez piden más, quieren más, pero en ningún momento se paran a pensar y a parar un poco sobre cómo a la vez se pueden controlar todas estas tecnologías, estas formas de digitalizarse. Porque al fin y al cabo nos convertimos en una sociedad que, para mí parecer, así que también lo quería plantear un poco el documental, de que somos personas de que descargamos una aplicación, contratamos algo y jamás leemos los... ¿cómo se llama esto? No me sé la palabra. Los contratos de... Términos y Los condiciones. términos y condiciones, ahí está. No leemos los términos y condiciones. Así el documental lo empezó planteando, de que un padre volvió obsesivo, por así decirlo, y empezó diciendo que era los que leían los términos y condiciones de cada aplicación, y descubrió que había ciertas aplicaciones donde decía que leían, que podían llegar a leer tus conversaciones. Y ahí encontramos que hoy en día ya no nos interesa, o no sé si nos interesa, o por el hecho de querer usar la aplicación simplemente, o porque si no nos lo sabemos o no nos damos cuenta de que hay un montón de aplicaciones que tranquilamente en sus términos y condiciones explican que legalmente están recapitulando datos, que a la vez tal vez no comprendemos la magnitud o en lo que puedan llegar a ser usados esos datos, porque al fin y al cabo los datos pueden ser usados para otra cosa. Al fin y al cabo los datos se terminan transformando en información y eso lo terminan utilizando en otros productos nuevos más, porque al fin y al cabo no sale un producto nuevo sin porque sí, sino que por atrás es un deseo o algo que la gente al final quiere. Y para saber eso es donde se recapitulan los datos. Así lo veo yo, más que nada. Para mí es así. Después hay otros lados más oscuros. Aparte, Alejandro, otro comentario que te quiero hacer. Eh, Sí, 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 decime.
No, no, que quería agregar una cosita que es, por ejemplo, porque ahí dice, en el consigna 2 dice en el debate la dicotomía, por ejemplo, si seguimos para el lado de la tecnología y las innovaciones, por ejemplo, ahora mismo las aplicaciones, cuando vos aceptás términos y condiciones, te graban, dice, podemos usar el micrófono, podemos usar la cámara, y tranquilamente te pueden estar grabando, ahora mismo pueden estar grabando, escuchando lo que uno habla, te pueden estar viendo, es más, se puede usar para otras cosas, como decís vos, más oscura, como pedofilia, trata de personas, eh, por eso hasta no sé hasta qué punto está bueno seguir innovando y haciendo más tecnología, porque si no se puede regular, o sea, si el Estado, digamos, no lo puede regular, no debería seguir esto, a mi manera de ser, ¿no? De entender. Claro, claro. Lo que explica mi compañero es que todavía no ya había llegado a ese punto, pero habla de las redes oscuras como la Deep Web que hay en Google y que en su momento yo había hablado con mi compañero de que en Facebook no solamente que además de estar mal controlada y según ellos dicen que controlan todo lo que pasa en Facebook, no es así, porque al fin y al cabo en su momento pasaron un montón de cosas dentro de la misma plataforma de Facebook que era muy fácil de hacer y era mucho más seguro para las personas que la estaban haciendo. Por ejemplo, la Deep Web normalmente se supone que hay tratas de personas o ventas de artículos ilegales, cosas así, ¿no? Donde ya el gobierno estadounidense sabe estos temas y normalmente trata de regularlo. Pero cuando salió Facebook era mucho más fácil para estas personas utilizarlo con la creación de grupos. Como ya sabrán los grupos que se hacían sobre juegos mortales, como el juego, no me acuerdo si era del delfín o la ballena, donde era un montón de retos, donde al final el último reto era suicidarse y que justamente ahí que recapitulaban a las personas que eran más vulnerables, porque al fin y al cabo las personas se suicidaban con ese juego. Y era mucho. Y ahí también explica algo de lo que expliqué al principio, que lo que explicamos al principio en la primera pregunta, que eran personas más vulnerables a ser manipuladas por todas estas informaciones. Y además había grupos también de trata de personas o ventas ilegales en grupos de Facebook, donde se supone que ellos estaban controlándolo. Y cuando el gobierno quiso controlarlos, ellos quisieron lo mismo que hablaban en el documental, se negaron a dar los datos. En ningún momento quieren dar sus datos, los datos que ellos tienen. Y, y ahí entra la pregunta, ¿por qué que no quieren entregar sus datos? ¿Qué clase de datos tienen? ¿Qué cantidad de datos tienen? ¿Cómo los utilizan? Y así. No sé si quieres agregar algo más, Alan. No, no, para mí están bastante completas las dos consignas, eh, están bastante completas. Sí, sí, me quedo conforme con la explicación. No sé cuántos minutos vamos de Vamos, explicaciones y nos seguimos explayándonos un poco más. yo quería decir, o sea, al fin y al cabo no es que están mal las tecnologías y las innovaciones, al fin y al cabo somos una sociedad de evolución, pero también hay que tener en cuenta de eso, el problema no son las aplicaciones y eso, y la solución no es dejar de hacerlas tampoco, sino es que al fin y al cabo la justicia en el medio de las dos injusticias es que llegar a saber cómo controlarla y tener un control al fin y al cabo y que las mismas personas sean conscientes de tener este control. Porque al fin y al cabo, como explicaban en el documental, es un derecho, debería ser un derecho humano tener el poder y la facultad de saber qué datos se están recapitulando, qué datos no. Hay incluso, no, yo hace mucho me había informado en que hay ciertas aplicaciones, creo, o hay una manera, no sé si es en un país específico, no recuerdo bien, que hay una forma de hacer de que Google, creo que era Google, y hay otras aplicaciones que me fijé que también hacen lo mismo, que te preguntan que si cuando querés eliminar tus cuentas, se eliminen cualquier dato que tengan de vos. O sea, hay una forma tanto legal, creo que en un país, como en otras aplicaciones de normal,
o sea, no teniendo que entrar a lo legal, o sea, algo penal, de poder ser eliminado completamente de la de información sobre el internet, pero a la vez entra esta eh, esta parte en contra de que hablamos de que es muy difícil sacarte de internet realmente también. Porque vos entraste a una pestaña de hace millones de años y ese dato está. Y al fin y al cabo es complicado también. Ser eliminado completamente. Y al fin y al cabo tampoco sabemos, a la no poder tener los datos, lo que ellos ven, tampoco es complicado saber si al final no se eliminaron completamente del No, es internet. imposible. Es muy difícil todo esto, es algo muy complicado también. Esa es mi última conclusión. No, no, imagínate, una vez que te roban los datos, ellos lo tienen almacenado en un pendrive, en un disco duro y es imposible. No, no se puede. Una vez que te roban los datos, es más, viste, cuando aparecen los videos de actrices o lo que sea y los quieren borrar de internet, no pueden, porque siguen estando en otras páginas y lo siguen descargando y editando y no. Por eso está muy bueno que esté todo regulado. O sea, está bien con la creación de nuevas tecnologías, pero si no van a poder regularlo, no está bueno. No, no. Bueno, yo ya, la verdad, yo no tengo más que conclusiones que cerrar. No sé si tienes algo más. O si no, lo podemos dejar acá ya. No, no. Sí, sí, me parece perfecto, Alejandro. Buenísimo. Bueno, está bien. Gracias por la atención brindada a nosotros dos. El video termina acá y se lo estaremos mandando ahora mismo. Que tengan un buen día. Hasta luego.